pasado, por ejemplo, 2023, ha sido el año más cálido en la historia del planeta, más cálido en la historia de México y más cálido en la historia de Jalisco. Todo parece indicar que este año 2024 va a ser el más cálido en la historia del planeta y está por verse si localmente aquí en México y en Jalisco se va a seguir esa tendencia. Lo que sí estamos viendo en estos días es que las temperaturas están entre 1 y hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio histórico. Acabamos de escuchar la voz de Mauricio López, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología, que señaló que el 2024 podría ser el año más caluroso de la historia. Aunque lo comentaba como cálido, eso ya está bonito de escuchar cálido, pero realmente será muy, muy caluroso. Tenemos aquí en cabina al doctor Gerardo Steven Tavares López, responsable del programa de emergencias en salud. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, bien, buen día a ti y a todo tu auditorio. Excelente. Y bueno, pues ya escuchamos a Mauricio López y también pues señalar que la temporada de calor inició en México el pasado 17 de marzo y ya se acumularon 160 casos asociados a daños a la salud por las altas temperaturas. Así que pues no está nada halagüeño el pronóstico del tiempo durante los próximos meses, los próximos días, Gerardo. Así es, de hecho la exposición a estas condiciones más calurosas que el promedio es evidente que compromete la capacidad del cuerpo humano para regular su temperatura, ¿no? Entonces, de aquí puede generarse daños y habría que considerar los factores individuales que pudieran incrementar el riesgo que ya existe por la exposición a estas temperaturas, ¿no? Podríamos comenzar por señalar cuáles son los principales riesgos y enfermedades o padecimientos que se sufren por el calor. Sí, podemos de una forma clara dividirlos en efectos directos e indirectos, aquellos a los que nos referimos como directos, principalmente por la exposición a los rayos del sol, ¿no? En esto ya podríamos empezar a experimentar quemaduras solares, golpe de calor, deshidratación. Y como efectos indirectos podríamos señalar aquellas enfermedades diarreicas que pueden y se incrementan durante esta temporada, pero también aquellas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neurológicas, incluso que pueden llegar, dadas las condiciones individuales, a comprometer de una forma más específica esta capacidad termorreguladora que nosotros tenemos. Normalmente el cuerpo humano de forma autónoma busca este equilibrio, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, el cuerpo humano echa mecanismos a andar para regular esta temperatura. Entonces, aquí lo importante o lo que es de resaltar, que podemos nosotros hacer medidas preventivas para de alguna forma mitigar o contener estos daños que pudiéramos estar experimentando a la salud y que obviamente son accesibles a todo el mundo, a todo el público en general y que no representan un gasto adicional. Así es, y bueno, ya lo señalabas cuáles son las enfermedades que se van generando por el calor y las que se pueden empeorar por esta causa. Entre ellas también hablamos mucho en estos espacios del cuidado de la piel, ya que muchas veces desestimamos que el calor o el sol nos pueda afectar. Y creo que también es una de las causas principales que pueden generar algún cáncer de piel, un sarpullido o cosas así, incluso quemaduras de primer grado. Entonces, Claro. las recomendaciones también para evitar que esto suceda. Sí, estas recomendaciones respecto a la protección de la piel es muy importante, es muy accesible y tan fáciles de implementar como la ropa que vestimos, tratar de que usemos manga larga o la ropa de colores claros que pueda proteger la mayor parte de la superficie corporal. Adicional, esta piel que queda expuesta, por ejemplo la cara, cuello, inclusive las manos o antebrazos, pueden ser protegidos a través de filtros solares y dependiendo de las condiciones en las que estemos expuestos, estarlos reaplicando cada 2 horas. De forma también adicional podemos estar utilizando gorras, sombrero de ala ancha o incluso sombrillas que pudiéramos estar empleando para trayectos quizá cortos o en los momentos en donde la radiación ultravioleta es más intensa, que es decir, entre las 11 de la mañana y las 17 horas suele ser más intenso. Entonces es aquí donde más tenemos que garantizar que si vamos a salir porque necesitamos hacerlo, porque somos o nuestras labores
nuestro trabajo nos somete a un riesgo de exposición a condiciones al aire libre, pues entonces también tomar estas medidas, ¿no? Y en aquellas actividades que puedan ser tomadas o aplazadas, o inclusive cambiar el horario, como cívicas, deportivas, culturales, que pueden esperar y no necesariamente hacerlo durante esta mayor intensidad de radiación ultravioleta, podemos estar cambiando nuestros hábitos y entonces ya estaríamos previniendo estos daños por efecto, ¿no? Que quizás son los que más solemos olvidar, porque los efectos no suelen ser tan agudos más que las quemaduras solares, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, también tenemos algunas otras lesiones que pueden ser como queratosis actínica, melasma, que pueden estar incrementando el riesgo también de padecer algún cáncer en la piel, ¿no? Pero bueno, estos efectos serían a largo plazo, entonces es ahora cuando podemos nosotros intervenir mediante acciones puntuales para poder prevenir riesgos al futuro. Y sobre todo cuidar a los niños y adultos mayores de las exposiciones largas al sol, porque dicen que la piel tiene memoria y si no se protegen ahora los niños, el día de mañana van a tener repercusiones en su piel. Es correcto, y es importante porque son parte del grupo que nosotros consideramos vulnerable, es decir, adultos mayores, niños menores de 6 años, personas embarazadas, por supuesto, personas con enfermedades crónico-metabólicas y personas que trabajan al aire libre, ¿no? Entonces es importante porque específicamente en los niños, los padres de familia, los cuidadores, estos familiares que son cercanos, son quienes instruyen a los menores y les fomentan los buenos hábitos, ¿no? Desde la alimentación adecuada, desde protección de la piel, desde estar consumiendo agua hidratante y estarse hidratando de forma continua durante el día, no esperar a tener sed. Entonces, estas pequeñas acciones generan un gran impacto en el futuro de la población. Ahorita que menciona la hidratación, ¿es solamente con agua? ¿Es suficiente hacerlo con agua? ¿O sí hay que tomar algún tipo de suero o alguna bebida energética? No energetizante, porque estas no te hidratan. Claro, la principal indicación es evitar bebidas azucaradas o Ujú. artificiales, pero sí, el agua simple es de forma preventiva lo que podemos estar consumiendo de forma periódica durante intervalos del día. Ya cuando tenemos sed es porque tenemos un lapso mayor en donde no hemos consumido agua y son como las señales de advertencia que el cuerpo nos manda para atenderlo, ¿no? Entonces dice, aguas, te estás deshidratando, hidrátame. Entonces es ahí donde nosotros podemos intervenir. Cuando esta deshidratación puede llegar a escalarse a una moderada o incluso severa, podemos nosotros entonces, en las unidades de salud por supuesto, hospitalarias principalmente, atenderlos de una forma específica, de una forma individual, de acuerdo a los factores, pero sería otro tratamiento y entonces ya podríamos hablar de otro tipo de intervención, pero el agua simple es suficiente. Adicional a ello, en las unidades de salud existen y están disponibles al público general los sueros de rehidratación oral, ¿no? Estos sueritos que vienen en sobre, en polvo, que se reconstituyen en 1 litro con agua y que podemos estar también nosotros consumiendo cuando ya existe un caso de deshidratación leve. Todo esto por indicación médica, por supuesto, pero lo que podemos estar haciendo de forma preventiva es estar consumiendo agua de forma regular dentro de nuestras actividades laborales, académicas o cual sea que estemos haciendo. ¿Cómo saber cuánta es la cantidad de agua que debo tomar al día de acuerdo a mi complexión, edad, estatura, todo? De forma general, al menos 2 litros de agua es suficiente y en condiciones especiales se evalúa de acuerdo a la actividad física que pueda realizar la persona. Por ejemplo, quienes hacen ejercicio pueden llegar a requerir incluso hasta 4 o más litros de agua, ¿no? Pero de forma general, el público general que no realiza alguna actividad de alto impacto o de alto rendimiento, podemos estar considerando como 2 litros de agua lo habitual para nuestra hidratación. Recordemos que no es la única forma que nosotros nos hidratamos, sino que a través de la dieta también podemos nosotros absorber líquidos de frutas, verduras de temporada que son ricas en agua, como la lechuga, las fresas, el jitomate, el apio. Estas tienen un alto contenido de agua y que, bueno, aparte de que son de temporada, son fáciles, son accesibles y que también nos están aportando líquidos y minerales que estamos nosotros al momento de regular nuestra temperatura, pues notamos que empezamos con la sensación de calor, empezamos a sudar. Entonces son mecanismos para perder calor. Entonces a través de estos perdemos agua, perdemos electrolitos que hay que estar reponiendo de forma continua. En el caso de los niños, ¿también son 2 litros?
Sí, al menos durante el lapso del día, eso es lo recomendable. Podemos estar interviniendo cuando tienen un caso de deshidratación, se tratan con el plan A de rehidratación oral que estipula la OMS. Ahí vienen unas cifras específicas, pero bueno, esto es hablando de una unidad de salud respecto a los electrolitos, ¿no? Entonces, en caso de que son menores de 5 años, podemos utilizar de 1,5 litros en adelante, de acuerdo a las necesidades metabólicas, ¿no? Entonces, es importante estar consumiendo esto y no confundir el tratamiento, que son específicos mililitros para cada clasificación de la deshidratación, porque puede ser leve, moderada o severa, y entonces ahí sí podemos intervenir, y sobre todo en aquellas enfermedades, por ejemplo, las diarreas, que incrementan la pérdida de estos líquidos, ¿no? Que aunado con las altas temperaturas o que quizá estuvimos expuestos a la radiación solar, pues incrementan las pérdidas. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Esto es Cara a Cara. Conforme nos acercamos a los meses de verano, por geometría, tenemos el sol más perpendicular sobre nosotros y por lo tanto, al estar más perpendicular, la radiación solar atraviesa menos atmósfera que en invierno, por ejemplo, que el sol está más oblicuo y atraviesa más atmósfera. Entonces, al atravesar menos atmósfera, la radiación, particularmente la ultravioleta, llega más directa a la superficie y por lo tanto hay que estar más no nada más pendientes, sino tomar medidas, por ejemplo, no salir a la calle, al aire libre. Estamos de regreso a Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando esta mañana con el doctor Gerardo Steven Tavares, responsable del programa de emergencias en salud, y escuchamos la voz de Mauricio López, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología, y pide protegerse de la radiación solar por alta peligrosidad, algo que ya habíamos comentado, Gerardo, y que es muy importante que se haga. De hecho, aquí tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Dice, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia de sobresaltos. No, este es otro. No, sí, sobresaltos, suero de suero oral. Me imagino que será para la emergencia, porque ¿cuál es la sugerencia de sobresalto suero de oral? Pues ¿cuál será el momento indicado? ¿Cuándo será necesario tomarlo? Probablemente será dirigido a cuando, o como bien lo comentas, es oportuno el consumo, ¿no? De entrada, cuando nosotros empezamos a reconocer los datos de deshidratación, que son un poquito diferentes en los menores y dependiendo de la edad, pues evidentemente la sensación de sed, ¿no? Puede o no decirnos que tiene dolor de cabeza. Los menores pueden estar algunos irritables, algún comportamiento que nosotros identificamos como anormal, que estén con disminución de sus actividades, o sea, menos dinámicos, más hipoactivos, pero que también en algunos lactantes principalmente, la fontanela anterior, es decir, en la parte superior de la cabeza, se les hunde. Entonces, estos son datos de deshidratación. Llanto, por ejemplo, sin lágrima, son datos de que necesitamos, son datos de alarma. Necesitamos llevarlo a la unidad de atención que por derecho a biencia o por ubicación geográfica nos quede más cercana al domicilio, habría que llevarlos a atender. Ahí, dentro de la inspección, de la exploración física médica, pues entonces nos recomendarán el plan A de hidratación, o incluso si la clasifican como moderada o severa, otro tratamiento quizá intravenoso. Pero el plan A de hidratación prácticamente es dar vida suero oral, o estos sobrecitos, que es un sobre en una jarra de 1 litro de agua, y estarlo dando a libre demanda, ¿no? No es consumirlo en un intervalo de tiempo muy corto, sino estarlo espaciando a traguitos y a tolerancia, por supuesto, de la persona, con la finalidad de reponer estos electrolitos, minerales y por supuesto líquidos que ha estado perdiendo. Entonces no es como para el consumo normal, no es para el consumo rutinario, para ello se prefiere utilizar el agua, y sobre todo que es importante acostumbrar, fomentar el hábito. Una botellita de agua casi siempre a donde podamos estarnos trasladando, es importante cargarla para estar, aunque sea por momentos de sorbos pequeños, estar hidratándonos, y a los menores, ¿no? Por supuesto también a los grupos vulnerables como son los mayores de 60 años. Aunque también se recomienda que si vas en auto no dejes la botella con agua dentro del carro, porque al calentarse se desprenden unas sustancias
químicas de la botella que puede también generarte un daño a la salud. Es correcto, es preferible utilizar estos cilindros que nosotros podemos estar reutilizando en casa, cilindros que incluso tienen el beneficio de permanecer durante más tiempo la temperatura agradable al paladar, para que no tomemos agua caliente, ¿no? Entonces es importante utilizar envases adecuados que estén aprobados para el consumo humano, porque el envase desechable o de corta duración pues es lo que no podríamos estar recomendando, y sobre todo la exposición al sol. Así es, dice, mi labor es de conductor, yo tomo un suero al día, ¿está bien o está mal? El tomar suero, me imagino, a esta marca comercial que se utiliza, dependiendo de las características, porque no es una recomendación en general, hay personas que tienen daño renal, hay personas que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen otros requerimientos de electrolitos y minerales, pero no es como de uso rutinario estarlo consumiendo, ¿no? Suponemos que esta persona está la mayor parte de su actividad sentada, lo cual no representa un gasto metabólico importante, pero sí se está deshidratando. Entonces preferiría utilizar más agua natural que el electrolito. De acuerdo con los datos que tienes, ¿cuántos casos de enfermedad se han incrementado del año pasado por el calor? Como bien lo señalabas, el 17 de marzo inicia la temporada de calor, culmina el 28 de septiembre. Prácticamente vamos en un par de semanas de esta vigilancia epidemiológica, en donde se fortalecen tres componentes: la atención médica, la promoción de la salud y la comunicación social, ¿no? A través de estrategias de comunicación de riesgos a la población. El año pasado precisamente cerró con 186 casos en total en Jalisco notificados, lo cual fue un incremento importante. Sin embargo, al corte de esta semana todavía no se publica, sino que este jueves se va a publicar la cifra de los casos que tenemos. Apenas llevamos alrededor de menos de 10 casos en la entidad, entonces no significa que vayamos mejor, significa que la temporada va empezando. Y algo que es importante señalar, que estas causas, quemadura solar, deshidratación y golpe de calor, son las denominadas causas sujetas a vigilancia epidemiológica, es decir, todo aquel personal de salud que se dedica a atender pacientes en la unidad pública, en la unidad privada, en donde sea que se encuentre ejerciendo su labor a la salud, en atención principalmente, tiene que notificar estos casos, ¿no? Entonces hay definiciones que le llamamos definiciones operacionales para encasillarlos a estos pacientes con signos y síntomas compatibles con esta enfermedad, y entonces se llenan los denominados estudios epidemiológicos y se notifican a la región sanitaria que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en Guadalajara, la región sanitaria 13, si vivimos en Zapopan, a la región sanitaria 10 Zapopan, etcétera. Esto con la finalidad de que podamos nosotros tener una estadística a nivel estatal desde la Secretaría de Salud, en donde podamos distribuir geográficamente y apuntalar en donde estamos identificando áreas de riesgo. El estado de Jalisco es muy diverso, los climas son muy diferentes de municipio a municipio, y los pronósticos meteorológicos son pronósticos, no dan una certeza, pero sí nos acercan a una realidad sobre la adopción de medidas preventivas. Entonces, el nosotros contar con todo el apoyo del sector salud, notificando estos casos que son causas sujetas a vigilancia, hay mucha relevancia, porque nosotros podemos distribuir geográficamente si tenemos o no un problema y poder compararnos año con año y poder decir, esta es la situación actual. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues finalmente querría cerrar con dos recomendaciones. La principal es que en esta situación en la que nos invita a mantener bien ventilado el hogar, abrir puertas y ventanas, hacerlo de forma segura, protegiéndonos del mosquito transmisor del dengue, es decir, no hay que bajar la guardia en este sentido. Y dos, a usar responsablemente el agua, que durante esta temporada se incrementa el consumo de forma quizá innecesaria, entonces nada más un uso racional del agua, reportar fugas en caso de que las tengamos, y adoptar estas medidas principalmente. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros regresamos, le agradecemos al doctor Gerardo Steven Tavares López, responsable del programa de emergencias en salud. Esto es Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado